la paracha número 18, paracha Mishpatim, leyes que va de Shemot 21 hasta el 24, ¿sí? Shemot o Éxodo capítulo 21 hasta el 24. Y aquí tengo de pronto un título, puse aquí un título, y es En la oreja o en la mente y corazón, ¿sí? Ese es el título para hoy, En la oreja o en la mente y corazón. Entonces, a manera de introducción, uh, de alguna manera hemos adquirido conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento ya forma parte de nosotros, ¿sí? Mucho de ese conocimiento forma parte de nosotros, ¿no? De nuestra manera de vivir. Otro conocimiento de pronto todavía no forma parte de nosotros, ¿verdad? Porque tal vez esa información no sea interiorizada, ¿sí? No sea interiorizada, ¿no? Y se queda, pues, obviamente allí sin la acción, o sea, no se lleva como que al corazón y a la acción. Entonces, es porque no se ha interiorizado. En esta paracha encontramos, ¿verdad?, la posibilidad de que un siervo judío quede en esa condición por voluntad propia, o sea, quiera ser siervo, quiera ser esclavo, ¿sí? Por voluntad propia. Eso lo encontramos en esta paracha. A pesar de haber escuchado allá en Ar Sinaí, en el monte Sinaí, ¿verdad?, de que somos libres de la esclavitud, ¿sí? Recordemos que precisamente eso es lo que habla el libro de Shemot, cómo el pueblo salió de la esclavitud de Misraim, de Egipto, ¿no? Hay gente que pudo haber salido de esa esclavitud, pero deseó seguir siendo esclavo. Y por eso que en esta pareja se contempla esa posibilidad, ¿no? Una vez que salimos de Egipto, debemos entender que dejamos de ser siervos allá de Faraón o de Faraón, ser esclavos de él, y ahora pasamos a ser siervos de Hashem, ¿sí? Que es algo totalmente diferente. Shemot 21, 5 y 6, vamos a leerlo entonces, vamos a primero hacer la verajá, ¿no? Para entender las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'simanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Dice así: pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá al Eterno y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. ¿Sí? Entonces ahí encontramos, ¿verdad?, el caso de un siervo judío que salió de la esclavitud egipcia, pero que desea seguir como esclavo, como siervo de un amo o señor. ¿Sí? Eso es lo que encontramos allí. Cogí unas palabras aquí interesantes de este tema que habla el Rab Issachar Frank, ¿sí? Issachar Frank. Él dice allí lo siguiente. ¿Sí? Él dice lo siguiente. Dice, 6 años es más que suficiente tiempo para que un judío sea un Evet Ivri. Evet Ivri significa un siervo de otro judío, un Evet Ivri. Pero ¿qué pasa si a él le gusta la comodidad y la seguridad de una vida de servidumbre? ¿Puede permanecer en ese estado? La Torá describe un proceso a través del cual esto es posible. El amo le perfora la oreja cerca de la puerta y entonces permanece con él a perpetuidad. Permanece con él a perpetuidad. Hasta el año de Yobel. Ustedes saben que el año de Yobel era el año 50, ¿no? Obviamente, hasta ese año ya esa servidumbre se interrumpiría, o sea, ya quedaría libre. Sigue hablando aquí el Rab Issachar Frank, dice, ¿por qué se le perforaba la oreja? Sí, pregunta aquí. Y el Talmud nos dice en el Tratado de Kiddushin 22b, dice que esa era la oreja que había escuchado a Hashem decir en el monte Sinaí, Abadaihem, o sea, ellos son mis siervos, o sea, ahora ya no son siervos de Egipto, ya no son siervos de Faraón o de Faraón, ahora son mis siervos, ¿sí?
Abadai Hem. Por eso, si elegía seguir siendo un siervo, se le perforaba la oreja. Si era una forma de ya declararlo entonces siervo de su amo. Esta era una forma. Pero entonces aquí se pregunta el Staff Emen. Dice, ¿por qué le perforaban la oreja y no el cerebro o el corazón? ¿Por qué tenía que ser la oreja? ¿Sí? ¿Por qué no el cerebro o por qué no el corazón? Entonces, a fin de cuentas, obviamente el cerebro y el corazón toman todas las decisiones. Atención a esa parte, ¿sí? El cerebro, ¿verdad? El corazón toma las decisiones. La oreja, el oído, no es más que una de sus herramientas, un receptor de información. ¿Por qué la oreja toma aquí una importancia tan desproporcionada entonces? ¿Sí? Muy bien, sigue hablando aquí el Staff Emet, dice que en verdad el problema está en la oreja, ¿sí? En la oreja, porque el mensaje de Hashem nunca llegó al cerebro, ¿sí? Se quedó en la oreja. Esa persona escuchó a Hashem cuando dijo en el monte Sinaí, en Ar Sinaí, ellos son mis siervos, ¿sí? Abadai Hem. Pero esas importantes palabras nunca penetraron a su cerebro y a su corazón. Nunca penetraron, nunca llegaron al cerebro, nunca llegaron al corazón. En otras palabras, como que la persona no pensó, no razonó, ¿sí? No, por decir así, de una forma coloquial, no digerió, o sea, no pudo digerir esas palabras. En verdad, nunca les dio demasiada consideración. Nunca se vio a sí mismo como un siervo de Hashem y por lo tanto no ve ningún conflicto en convertirse en el siervo de otro ser humano. ¿Sí? Entonces, esos son allí lo que trae el Rav Yisahar Frank, ¿sí? Acerca de esta parte en particular y lo que también nos dice allí la parte del Tratado de Kedushin del Talmud en la sección 22b. Hay otro Rav también, me interesa mucho esto, ¿sí? Compartir con ustedes, el Rav Michel Wersky de Milwaukee, ¿sí? Él es un rabino psicólogo y él dice que en terapia muchas veces, los pacientes pueden discutir sobre un problema y ver la solución. Eso es lo que muchas veces se trata de hacer con estos grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, etcétera, etcétera. Sí, allí se discute, se habla y se hablan soluciones que son viables, ¿no? Y dice aquí que se puede discutir un problema y ver la solución, pero simplemente no puede implementarla. La persona no la implementa. Algo pasa, no implementa esa solución, ¿sí? Ellos escuchan lo que se debe hacer, pero eso no penetra sus cerebros, como que no lo digieren, como que no lo razonan, ¿sí? Ellos escuchan lo que se debe hacer, pero eso no penetra sus cerebros. No pueden traducirlo a su realidad personal. El mismo Rav, ¿verdad? Wersky, cree que nos convertimos en espectadores sociales. O sea, simplemente vemos las cosas. ¿Sí? Vemos las cosas. Únicamente eso, ¿sí? Las personas están condicionadas por las películas y la televisión a convertirse en espectadores, al punto en que incluso ven sus propias vidas como una novela. Sí, entonces es tanto esa condición, ¿verdad? De ver las cosas simplemente, ver, ¿sí? Pero no se digiere, ¿sí? No se racionaliza, ¿sí? La persona no toma conciencia de ello, ¿sí? Y entonces simplemente se convierte en un espectador más, ¿no? Como ver una película, una novela, etcétera, y piensa que su vida es como así también, ¿no? Las personas están entonces condicionadas por las películas y la televisión a convertirse en espectadores, al punto que incluso ven sus propias vidas como una novela, ven los problemas, incluso ven las soluciones, pero atención aquí, pero no tienen verdadero control, o sea, no tienen ellos el verdadero control, no pueden actuar para mejorar y cambiar lo que ocurre en sus vidas más de lo que pueden cambiar lo que ocurre en la pantalla. El problema entonces está ¿en dónde? En la oreja. El problema está en la oreja, ¿sí? Diariamente entonces, si somos buenos obedeciendo, y esto es como una terapia que nos deja aquí la Torá, ¿sí? Es una terapia. Ustedes saben que
que como judíos nosotros, por lo menos mínimo 2 veces, tenemos que decirle Shema, ¿sí? En la mañana y también en la noche, antes de acostarnos, ¿verdad? Decimos el Shema. Entonces, esto es como una terapia de que debemos oír verdaderamente. Pero el oír verdaderamente implica transportar lo que oímos al corazón, ¿sí? A la neshama, a la razón, ¿verdad? Para poder digerir y comprender y de acuerdo a eso tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, uh, si diariamente somos buenos obedeciendo y proclamamos la unicidad del Eterno, mañana y noche, que es obviamente con el Shema, cuando recitamos el Shema, ¿sí? Shema Israel, oye Israel, y seguidamente recordamos lo de amar al Eterno con todo el corazón, el alma y la fuerza, y dice allí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Sí? Estarán en tu corazón. Si recitamos todo el párrafo, entonces, de allí de Devarim capítulo 6, verso 4 al 9, entonces, allí se habla de que estas palabras que yo te mando, Hayón, hoy, estarán, ¿qué? ¿Dónde? Sobre tu corazón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que encontramos allí, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? Y dice, Beahabta Adonai Eloheja, Bechol levabeja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Beayu hadevarim haele, asher anoji mesahayo, ayon al levabeja. ¿Sí? Entonces, dice, hadevarim, estas palabras, ¿sí? Haele, que están, ¿verdad? Y estas palabras, ¿sí? Asher, asher, ¿sí? Anoji, yo, ¿sí? Mesabeja, o sea, te mando, ayón, hoy, alebabeja, estarán, ¿verdad? En tu corazón. Entonces, las palabras que oímos hay que transportarlas al corazón, ¿sí? Yo no voy a detenerme aquí en amarás, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu, ¿verdad? No, voy a ir a esa parte que nos interesa. Las palabras que escuchamos hay que transportarlas ¿a dónde? Al corazón. Ahora, no estamos hablando del corazón físico, ¿verdad? Del órgano como tal. Cuando hablo aquí del corazón estamos hablando, ¿verdad? De la neshama, o sea, del alma, de esa alma divina, ¿sí? Que tiene el uso de razón, ¿sí? Que tiene la voluntad, que es el asiento de las pasiones, los deseos. Sí, entonces es importante, ¿verdad? Que entendamos allí esa partecita, ¿sí? Amarle con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero las palabras que nos manda hoy, Ayón, estarán en tu corazón. Como hablando en un presente continuo. Porque cuando nosotros vamos a la Torá nos habla para hoy, lo que tú entiendes hoy, lo que sabes hoy, lo que aprendiste hoy, en un continuo presente. Si estas palabras que te mando hoy, ¿sí? Estarán en tu corazón, hay que transportarlas al corazón. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica transportar las palabras de verdad al corazón? Bien. Implica que razonemos, implica que pensemos, implica que decidamos llevar hasta la acción esas palabras. Eso es lo que implica, ¿sí? Llevarlas al corazón es razonarlas, pensarlas, es decidir llevar a la acción esas palabras, ¿sí? Muy importante eso, ¿no? De pronto como a manera de ejemplo, sí, obviamente nosotros sabemos que hay muchas distracciones, ¿verdad? Estamos en un mundo, ¿verdad? Donde hay tantas cosas, tantos eventos, tantas situaciones y podemos pensar, por ejemplo, una situación de que hay alguna distracción, ¿sí? Algo que nos está distrayendo, que nos gusta, sí, puede ser partido de fútbol, de básquet, puede ser algún evento, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero entonces también está al punto de cumplir una misbah en ese momento, ¿sí? De pronto podemos cumplir una misbah. ¿Cuál misbah? Darse de acá, visitar a un enfermo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos allí, ¿verdad? De pronto deleitándonos en las cosas del mundo, ¿verdad? En esas cosas, ¿verdad? Que son legítimas, obviamente, también,
Pero, ¿qué le damos nosotros prioridad? ¿Qué le vamos a dar prioridad? ¿Sí? ¿A hacer una misbah o a eso que de pronto nos está allí alegrando el momento, el rato, ¿verdad? Eh, um, ¿qué? Ese evento, por decir así, ¿no? Nos está cautivando pues la atención o vamos a llevar a cabo la misma. ¿Sí? Entonces, allí tenemos nosotros que pensar muy bien y razonar. ¿Qué es lo que vale la pena en este momento? ¿Sí? Deleitarme o cumplir la misma, una misma que hay que hacer, por ejemplo, en ese momento. ¿Sí? No hay otro, no puedes aplazarla, es en ese momento. Hay un momento de necesidad que hay que suplir, ¿verdad? Que hay un pobre, que hay un necesitado, que hay un enfermo, ¿verdad? Y tú no tienes otro momento sino ese precisamente. Entonces tienes que decidir, ahí es cuando tú tienes que decir, bueno, yo voy a hacer la misma, o voy a quedarme aquí en este evento, voy a quedarme aquí distrayéndome, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces es cuando tenemos que pensar que las cosas obviamente son pasajeras, en este mundo son pasajeras, ¿sí? Que esos momentos de distracción son pasajeros. Que aquí lo más importante es hacer la misma porque la misma tiene una trascendencia presente y eterna. Entonces, es cuando miramos valores, ¿qué es más importante? ¿Cumplir la misma o yo quedarme aquí deleitándome en esto que me está atrayendo, que seguramente me está gozando, que seguramente me está deleitando de alguna manera, así mis sentidos y todo lo demás, ¿sí? O voy a hacer la misma, ¿sí? Entonces, es muy importante que sopesemos qué tiene valor en ese momento, qué más tiene valor en ese momento, ¿no? Hay una parte en la escritura que dice que el mundo pasa con sus deseos, eso es verdad. Pero el que hace la voluntad de Hashem, dice allí, permanece para siempre. O sea, el que hace la voluntad de Hashem tiene una trascendencia mayor que los deseos que podemos tener aquí, ¿verdad? En este mundo. No quiero decir que los deseos no sean legítimos, claro que sí. Los deseos aquí a nivel de humanos son legítimos, pero hay cosas que tienen una trascendencia superior, ¿sí? E inclusive una trascendencia eterna, ¿sí? Entonces, tiene mayor trascendencia lo que Dios pide que lo que hagamos, ¿verdad? Y que nos haga perder de pronto el tiempo y que sean cosas sin importancia. ¿Sí? Tiene más relevancia entonces y trascendencia lo que Dios pide, ¿sí? Hay otra escritura que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Todo esto es del mundo. Ahora, no quiere decir que no sea legítimo. Claro que es legítimo, pero llegar a amar eso antes que lo eterno, antes que lo que Dios demanda, entonces ya ha perdido, ¿verdad? Allí hemos perdido el sentido del valor supremo, ¿sí? Hay una palabra muy interesante, palabra que es la futilidad. La futilidad significa cosa inútil o de poca importancia. Y a veces empleamos mucho tiempo en cosas no tan importantes, ¿sí? O sin ninguna importancia alguna. Entonces estamos allí, ¿verdad? ¿No? Y entre eso pueden haber cosas, por ejemplo, redes sociales, farándula, deportes, juegos, noticias, películas, vicios, etcétera. Muchas cosas que pueden estarnos haciendo perder el tiempo, ¿no? Y eso son futilidades. Ahora, no digo que hayan cosas allí legítimas, ¿verdad? Que se puedan inclusive hasta espiritualizar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay cosas que se pueden espiritualizar, pero hay otras que no, o sea, simplemente es perdedera de tiempo, ¿sí? Si tú estás en redes sociales, bueno, tú puedes allí ver la parte espiritual, ¿verdad? Ver cosas que se están mandando por allí, por las redes, que te pueden hacer crecer, comida judía, ¿verdad? Un shiur, una enseñanza, etcétera, ¿sí? Algo que te haga crecer como persona, ¿sí? Pero no estar allí escuchando, por ejemplo, la Shongara y artistas y cosas que se dicen o lo dejaron de decir, etcétera. No. ¿Sí? O deportes, ¿sí? Puedes estar viendo deporte, pero es mejor que lo hagas. ¿Sí? Es mejor hacer el deporte. ¿Sí? Si estamos ahí entreteniéndonos con deporte, pues es mejor hacerlo porque es más provechoso, ¿no? ¿Sí? Hacer deporte para mantener una buena salud, un buen estado físico, ¿sí? Algunos son juegos, también juegos online, todo eso donde
puede perderse mucho tiempo y entonces son cosas fútiles, o sea que no tienen mayor importancia, ¿sí? Ah, películas, vicios, etcétera, 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 ¿no? Las palabras de Hashem deben ser llevadas al corazón, a nuestra misma alma, razonar y decidir de manera que nos lleve siempre a qué? A la acción, nos lleve siempre a la acción. Ahora, cuando estamos allí hablando del corazón, tenemos que hablar acerca necesariamente de la Neshama, ¿sí? Esa es la parte central, esa es la parte divina de nosotros, ¿sí? Es la parte que también forma parte del ser. Y el alma es el asiento, podríamos decir, de la razón, de las emociones, de las pasiones, de los deseos, la voluntad y la acción. Sí, la voluntad y la acción. Y aquí hay un concepto muy interesante del Rad Joseph Beaton. Me gusta mucho porque es una persona como muy científica y explica las cosas de una forma tan sencilla y tan claras. Y yo quiero traer este ejemplo que él trae acerca del alma. ¿Qué es el alma? ¿Sí? Vamos entonces a definir aquí rápidamente lo que es el alma porque necesitamos comprender esto. ¿Sí? El alma es como por decir así, el taxi del pasajero. ¿Sí? El taxi es el cuerpo y el pasajero es el alma. O sea que el pasajero decide para dónde quiere ir o llevar o que lo lleve el taxista. ¿Sí? Vamos también a definir esto como el taxi, el conductor y el pasajero. Entonces, el taxi, el objeto como tal, el carro como tal es el cuerpo. El conductor es la mente y el pasajero es el que decide para dónde nos vamos. ¿Sí? Entonces, el pasajero dice, quiero irme a tal parte, entonces allá el conductor, que es la mente, dice, bueno, entonces él hace un croquis allí, más o menos un mapa de cómo puede llegar hasta ese sitio y lleva entonces, ¿qué? El carro, que es el cuerpo, hasta ese lugar. Pero hay una definición mucho más interesante, ¿verdad? Y es esta. El caballo y el jinete. El caballo y el jinete, ¿no? Entonces, ¿qué sería allí el jinete? El jinete sería el alma, ¿verdad? Y el caballo sería el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí debemos entender que si estamos montados en un caballo, el caballo vamos a llevarlo donde nosotros queremos, ¿verdad? Donde hemos determinado, ¿verdad? Llegar al punto. Y el caballo obviamente pues tiene que obedecer, ¿no? Porque lo estamos dirigiendo hasta ese lugar donde queremos estar. Entonces, el jinete es el alma, ¿no? Ahora, el caballo, obviamente, se alimenta, el caballo tiene que dormir, el caballo tiene que beber, ¿verdad? Para su sed. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como el alma? Cuidar de él, ¿sí? Tenemos que cuidar del caballo, ¿no? Que el caballo descanse, que el caballo tome agua cuando tenga sed, que el caballo tenga su alimentación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo. El cuerpo hay que cuidarlo, el cuerpo hay que darle de comer, hay que darle buen descanso, hay que darle, ¿verdad? La alimentación adecuada, los cuidados adecuados, ¿sí? Entonces, el alma es la que va decidiendo a dónde quiere llevar el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el alma se duerme? O sea, si el jinete se duerme encima del caballo. Imagínense, el caballo va para donde quiere, ¿sí? Y eso es lo que distingue al ser humano de los animales, ¿sí? El animal no puede decidir, el animal no piensa, ¿verdad? Para decidir. El animal no sabe de escala de valores, ¿sí? El animal, pues, haría lo normal, ¿sí? ¿Qué hace el caballo? El caballo, pues, simplemente comería, bebería cuando tenga sed, ¿verdad? Y estaría detrás de las yeguas. Eso es lo que hace el caballo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alma humana? La humana razona, piensa, ¿sí? Decide. Entonces, es la que va dirigiendo, pues, a dónde quiere llevar el cuerpo, qué quiere hacer con el cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo es prácticamente, por decir así, el forro del alma, ¿sí? Es el cuerpo del alma. El alma está dentro de nosotros y el alma es el verdadero yo. El alma es el verdadero yo. Allí en el alma está la razón, el alma está la voluntad, ¿sí? El alma está la parte donde decidimos, está la parte de las emociones, ¿verdad? Y algo que
que podemos encontrar en la escritura es que encontramos allí eh, dos términos importantes acerca del alma. Encontramos el nefes, hayá y la neshama. ¿Sí? Entonces, allí cuando se dice, y fue el hombre nefes hayá, alma viviente, ¿sí? Entonces está hablando de alma de vida. ¿Sí? Cuando se habla de neshama, se habla de un alma superior, ¿sí? Un alma, ¿verdad? Superior, ¿no? O alma suprema, podríamos decir. Entonces, nefes hayá, alma existencial, y o neshama haim, o sí, o neshama haim, y neshama, que es alma suprema, ¿sí? Entonces tenemos allí el alma viviente nefes y tenemos el alma suprema, que es la neshama. La neshama, atención aquí, crece. Es la parte divina de nosotros. Es la parte que podemos hacer crecer constantemente y debe crecer constantemente. Debe ser renovada y debe crecer constantemente. ¿Sí? Es la parte que en nosotros, ¿verdad? Está llamada a alcanzar, estatura, por decir así. ¿Sí? Alcanzar grandeza. Es el alma. ¿Sí? El alma. La neshama como tal. ¿Sí? Y la neshama tiene allí algunas funciones. Ramban habla acerca de 5 funciones que tiene la neshama. La neshama tiene que ver mucho con el dam, ¿sí? O sea, con la sangre, ¿no? Se conecta con la sangre mucho. Y por eso se dice que prácticamente el alma es como la sangre, ¿verdad? Y eso es lo que dice la Torá, ¿sí? Porque la vida de toda carne está en su sangre, ¿sí? Entonces, es más o menos lo que esto implica, lo que la sangre implica allí. Y el Ramban habla de 5 cosas que hace, que tiene como funciones la Neshama. Y es, 1, la parte del alma que tiene que ver con lo material, ¿sí? O sea que el alma conecta con ¿quién? Con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo y con todo lo que es físico. Entonces nos da la realidad de lo físico, ¿sí? De lo material. El alma conecta con eso. Sí, esa es la parte, podríamos decir, básica, ¿no? Primaria. La parte también que tiene que ver con los deseos. El alma también tiene que ver con los deseos, con el asiento de los deseos. El alma tiene que ver con la parte de los sentidos, porque conecta también. Uno conecta con todo, ¿verdad? Los sentidos hacen que el alma tome decisiones, el alma sienta, el alma piense, razone, ¿verdad? De acuerdo a lo que capta los sentidos, ¿no? El alma también es parte de la voluntad. Allí nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. Y allí en la Neshama también tiene que ver la parte de la razón. O sea que está la parte de la razón, o sea, el Ruach como tal, la razón, ¿sí? La razón que nos hace diferentes, ¿verdad? A los animales, ¿sí? Tenemos la capacidad de pensar con palabras. Nosotros pensamos con palabras, ¿sí? Si no tuviéramos un lenguaje claro, entendible, entonces no pensaríamos, ¿sí? Cogeríamos, ¿verdad? De pronto una hoja por allí escrita, ¿no? Y veríamos la hoja y la morderíamos, miraríamos a ver qué es, ¿verdad? Pero porque no tenemos un lenguaje. Lo que hacen los bebitos, ellos mientras no desarrollan toda esa parte mental y cognitiva, entonces eso es lo que hacen, cogen las cosas, las prueban, las chupan, las muerden, ¿verdad? Seríamos como algo así. Pero una vez que se tiene la mente desarrollada, entonces ya podemos nosotros evaluar, razonar, pensar, de acuerdo a lo que captamos, a lo que captan nuestros sentidos, a lo que nuestro cuerpo toca, ¿verdad? A los deseos que tenemos. Entonces, allí nosotros tenemos que ir decidiendo, ¿verdad? De acuerdo a todo eso. Entonces, es por eso que en el alma diariamente decidimos qué hacer, ¿sí? Cuando las palabras o la información las recibimos en nuestros sentidos, en especial de los oídos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros decodificamos las palabras, ¿verdad? Como que razonamos, digerimos y tenemos que hacer allí una decisión, ¿verdad? Tenemos que decidir llevar a la acción aquello que entendimos, que aprendimos, ¿sí? Ahora, ¿por qué quiero llevar al conocimiento esto? ¿Por qué les estoy dando este conocimiento? Porque hay cosas que sabemos y que de pronto no estamos haciendo. Es la verdad.
cosas que sabes, que tú sabes que tienes que hacer y que de pronto no se están haciendo. Hay algunas misbot que las conoces muy bien y no las estás haciendo. ¿Sí? Entonces es porque está en la oreja todavía, pero no se ha interiorizado. ¿Sí? Mira que en el mismo pasaje de Shema, ¿verdad? Shema Israel, se habla de que la repetirás a tus hijos. Es que hay un momento en que los hijos hay que repetirles y repetirles las cosas hasta que eso entre en su neshama, ¿sí? Entre en su razón, ¿no? Ellos entiendan por qué hay que hacerlo, ¿verdad? Y lo hagan, y lo lleguen hasta inclusive a hacer de una forma normal, sea su forma de vida, ¿sí? Por eso a los niños cuando están empezando, ¿verdad? A tener uso de razón y a tener algo de responsabilidad, se les dice, bueno, ustedes saben que en la mañana ustedes tienen que levantarse, tender la cama, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Modeaní o Modeaná y Deli, o sea, y después de eso entonces hacer Netila Yadayim, y después de eso entonces ustedes tienen que, ¿verdad? Uh, tender la cama, arreglar la pieza, arreglar la ropa, vestirse, cantar el Shema, ¿verdad? Darle gracias al Eterno, hacer las Birkat HaShahar, ¿verdad? Las bendiciones matutinas, todo eso. O sea, y dele, hasta que ya forma parte de su vida. Y por eso hay que repetirle y repetirle y repetirle, porque hay cosas que pueden entrar y pueden salir. ¿Sí? Entran y salen, ¿no? Entonces hay que repetirles, hay que hablarles, hay que mostrarles las cosas como son. Entonces y la repetirás, y la repetirás, y la repetirás. Si las digerimos, ¿verdad? Esas palabras, ¿sí? Las comprobamos, ¿verdad? Entonces vamos a llevarlas a la acción. Pero si no hacemos este proceso, entonces no estamos llevando nada al corazón. ¿Sí? Como dice allí, y las pondrás en tu corazón, ¿no? Y es como ignorar o inclusive aplazamos las cosas, ¿sí? Sabemos, pero las aplazamos, las dejamos allí a un lado. ¿Sí? En el caso de las palabras del Eterno que nos da hoy, porque Él nos da todos los días, nos habla, ¿verdad? Deben estar en el corazón para llevarlas a la acción. Por eso dice allí, Beayu, Hadevarim, Jaele, Asher Anohim et Sahayon, Alebabeja. Sí, y estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán en tu corazón. En tu corazón, ¿sí? No las dejes entonces en los oídos simplemente, ¿sí? Hay que llevarlas al corazón, o sea, hay que llevarlas a la acción. Una vez que se lleva al corazón, se razonan, se piensan, ¿sí? Le haya uno la lógica, le haya uno la razón, entonces hay que llevarlas a la acción, hay que pasar a la acción, ¿no? Recordemos lo que decía Yeshua. Yeshua decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Dando a entender la importancia de las enseñanzas éticas y morales que impartía y que fueran puestas en el corazón. O sea, él siempre hacía énfasis en eso. El que tiene oídos para oír, oiga, pero oiga de la manera tal que pueda razonar y esas palabras o esas enseñanzas éticas, morales que estoy dando, póngalas en su corazón, o sea, póngalas por obra, allí, razónelas, piénselas y llévelas a la acción. Eso es lo que implica allí, ¿verdad? Lo que nos dice nuestro Santo Maestro, el que tiene oídos para oír, oiga, no simplemente escuche, no, oiga lo que le estoy diciendo, razónelo, piénselo, digiéralo y aplíquelo, y verás que te va bien. El siervo que deseaba seguir entonces siendo siervo de otra persona, solo había escuchado, pero no había puesto el oído dentro de su neshama, ¿sí? Y por eso era que con una lesna, se le perforaba, ¿verdad? La oreja. Se le perforaba porque escuchaste, pero entonces no razonaste esas palabras. No te diste cuenta que tú eres libre, ¿sí? Que ya no eres esclavo de nadie, que eres libre, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando venimos a Hashem, cuando venimos a su Torah, cuando venimos a la verdad. La verdad nos hace ¿qué? Verdaderamente libres, ¿sí? El Eterno es la verdad y esa verdad nos hace a nosotros libres. ¿Libres de qué? Libres de cualquier esclavitud, libres de cualquier idolatría, ¿no? Libres de todas aquellas atracciones que el mundo trae y que en un momento dado puede la persona depender de ello para su felicidad, su estabilidad y todo eso. Y sabemos que son pasajeras y son efímeras.
¿sí? La verdadera libertad es la que nos da la verdad. Y la verdad la encarna totalmente ¿quién? Hashem. Hashem encarna la verdad a través de la Torah. Cuando aprendemos Torah, cumplimos las misbot, estamos siendo verdaderamente libres. Libres de todo aquello que puede amarrar, atar, ¿verdad? Ligar a una persona a cosas que son efímeras y pasajeras, como es todo lo que hay en el mundo. Entonces, esta es la parte que yo quería, pues obviamente, compartir con ustedes en el día de hoy. Que el Eterno nos ayude, ¿sí? Que podamos siempre oír y que eso que oímos nosotros de Hashem lo podamos poner en nuestro corazón, podamos digerirlo, podamos conocerlo, podamos razonarlo, podamos comprobarlo y sobre todo podamos llevarlo a la acción, que es lo que más quiere, ¿sí? Hay muchas cosas que de pronto sabemos, conocemos, pero no llevamos a la acción, ¿sí? Y es porque no se han puesto verdaderamente ¿dónde? En el corazón, en la neshama. La neshama de la persona es la parte que tenemos que hacer crecer, ¿sí? Tenemos que lograr grandeza con la neshama. Es algo que puede crecer en nosotros, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, si decidimos, si decidimos obviamente recibir la información, recibir lo que edifica, recibir lo que nos ayuda a crecer como personas y a madurar, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, mis amados, los dejo allí. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom, Lekulán, y que en una próxima, ¿verdad? Estaremos de nuevo compartiendo toda esta riqueza de Torah que el Eterno tiene para nosotros. ¿Sí? Hasta una próxima.